No hay nada más estremecedor que hablar de brujas, de hechizos, de conjuros, de mujeres que tienen trato directo con los demonios, seres que se dice pueden transformarse a voluntad y que tienen la habilidad de quitarse las piernas y salir volando. Pero hay otro tipo de brujas, criaturas concebidas desde su nacimiento para servir al dueño y señor del infierno. De esas que se dice se llevan a los bebés, brujas demoníacas que se los comen. Querida familia, muy buenas noches. Me encanta poder saludarte. Me emociona estar aquí para contarte las tétricas historias de terror relacionadas con estos seres tan oscuros. Me emociona porque hoy no te voy a contar relatos de hechiceras, sino de brujas de verdad. Si eres nuevo o nueva por aquí, bienvenidos. Has llegado al lugar correcto. Aquí donde tus miedos se hacen realidad. Ten mucho cuidado, en especial si te sientes muy valiente. Lamento decirte y puedo asegurarte que no podrás llegar hasta el final. Pero vamos, es tu primera vez aquí y lo entiendo. Déjame llevarte a los lugares más oscuros de la humanidad. ¿Están listos para esto? Estás escuchando Oscuro Secreto. Vivo en Tlaxcala y me llamo Ignacio Pérez. Hoy les voy a contar una anécdota que me pasó en la juventud. Tenía 15 años cuando me salía con mis amigos a andar paseando por la tarde. Mis papás no me decían nada ni a ellos tampoco, así que nos la pasábamos de un lado para otro, bromeando y hablando sobre las muchachas del pueblo. Esto sucedió hace 3 décadas en la iglesia local. Caminábamos por el lugar cuando vimos al padre cerrar las puertas de la capilla y salir. Para que él no nos notara, corrimos detrás del edificio y vimos las puertas de la cripta como la promesa de una aventura jamás imaginada. El portal era de madera y tenía una gruesa cadena rematada con un enorme candado. Mis amigos y yo nos miramos como preguntándonos quién sabía abrir aquella cosa. Y cómo no, Saúl salió a solucionar las cosas. Quién sabe cómo, pero aprendió a abrir cerraduras. Las de antes no eran tan sofisticadas y lo único que se necesitaba era un alambre. Estuvo picándole al candado hasta que oímos un chasquido y el robusto objeto se abrió. Celebramos con vítores y abrimos el sitio. Pero nos recibió una bocanada de polvo y aire viciado. Tosimos y esperamos a que la nube polvosa se asentara. Una vez que se volvió fácil respirar, decidimos acercarnos. En ese lugar había unas escaleras de piedra que bajaban hacia la oscuridad y descendimos por ellas con cuidado. Abajo, la oscuridad era intensa, pero otro de mis amigos salvó la noche cuando sacó una pequeña linterna. Con ese artefacto pudimos observar una cámara amplia en la que se ubicaban varias estructuras parecidas a mesas. Nos aproximamos a la más cercana y descubrimos con sorpresa que tenía encima la escultura de un sacerdote. «Ya sé qué son», dijo uno de mis amigos. «Son las tumbas de los padres». Efectivamente, nos pusimos a ver las demás y en todas contemplamos las mismas características de un religioso. En total había 8 cajones, pero cuando fuimos a ver el último, nos sorprendió observar que la tapa estaba lisa. Uno de mis colegas sugirió que ahí es donde echarían al sacerdote que en esos momentos dirigía la iglesia y el escultor del pueblo tendría que ir a adornar la tapa con su rostro. Los demás consideramos que era una buena teoría. Entonces el de la lámpara propuso abrir el contenedor para ver cómo era por dentro y nos dispusimos a mover la pesada plancha de concreto. A pesar de que le pusimos toda nuestra fuerza, no pudimos levantarla más que algunos milímetros.
algo insuficiente para retirarla. Con el aliento agitado determinamos que no se podía abrir y estuvimos a punto de darnos por vencidos, pero la curiosidad de los adolescentes es demasiado grande y puede sacar energía quién sabe de dónde. Volvimos a intentar retirar la tapa y en medio de un grito frenético conseguimos hacerla a un lado. Enseguida, con el haz de la linterna, vimos hacia adentro y el horror nos envolvió por completo. En el cajón se hallaba un cuerpo con características muy escalofriantes. Tenía la piel seca adherida al hueso. Las manos las llevaba encima del pecho, pero se le veían crispadas como si fueran garras. La cara también se le consumió y dejó a la vista unos dientes chuecos. Todavía se distinguía parte de su ropa y con ella supimos que había sido una mujer. No quitamos por completo la tapa, pues apenas pudimos moverla. Por eso solo veíamos hasta las caderas de la difunta. Nos fijamos más en su rostro y notamos algo muy anormal. En una clase escuchamos que los ojos de los fallecidos se consumen y los párpados caen hacia la cuenca. Sin embargo, aquel cuerpo lucía como si debajo de la piel todavía se hallaran los globos oculares intactos. Sí, la piel se veía seca y tiesa. No obstante, daba la impresión de que si se hidrataba esa parte de la cara, ésta recuperaría su vitalidad y nos miraría desde el fondo del ataúd. Por supuesto, no le echamos nada ni intentamos levantarle los párpados, aunque de hecho no habríamos podido, porque de repente oímos unas pisadas detrás de nosotros. Nos giramos de inmediato y nos topamos con el rostro del sacerdote, el cual nos miraba con una mueca torcida y una evidente decepción. De inmediato nos preguntó qué hacíamos ahí. No existía una respuesta correcta para salir bien librados. Le dijimos que andábamos explorando. Al darse cuenta del punto en el que estábamos, el hombre elevó una larga plegaria y nos pidió que nos hiciéramos a un lado. Luego, para sorpresa de todos, él solo jaló la tapa del contenedor y volvió a encerrar a la difunta. Enseguida nos pidió que saliéramos y afuera nos dijo: La curiosidad puede ser muy peligrosa. ¿Saben quién yace en ese sepulcro? Obviamente respondimos que no, y él nos lo contó. Según nos reveló, se trataba de una bruja, una mujer cruel que tuvo hijos para ofrecérselos al demonio, y cuando su vientre ya no pudo engendrar más, comenzó a robarse a los pequeños del pueblo. En sus manos desaparecieron más de 30 infantes. Cuando la gente la descubrió, la atrapó y la llevó ante la justicia, pero la noche en la que quedó encarcelada, desapareció. Y pronto se percataron de que andaba en su casa. Un antiguo sacerdote acompañó a la gente, la volvieron a agarrar y la metieron a la iglesia, sitio del cual ya nunca pudo salir por obra y gracia de Dios. Estuvo 2 años enclaustrada, blasfemando y tratando de escapar, mas nunca pudo. Y una mañana apareció sin vida frente al altar. En la mano tenía un papel en el que aseguraba que iba a regresar. De acuerdo con el relato del sacerdote, el cuerpo de la bruja debía permanecer bajo la iglesia a como diera lugar. Podía ser verdad o no, pero el cura no se iba a arriesgar, de modo que nos castigó con varios padres nuestros y nos mandó a casa después de prometerle que no entraríamos a la cripta nunca más. Mi nombre es José Tinoco y tengo 34 años y siempre que puedo me voy aunque sea a algún destino local o nacional. Antes hacía algunos viajes en solitario y les contaré lo que me sucedió en una carretera de Yucatán. Tenía una camioneta pequeña. Cuando llegué a Yucatán anduve pensando, comí en los mercados y me hospedé en hostales muy económicos durante la noche. Una tarde me contaron sobre una playa tranquila y pensé que sería genial ir a ver el mar, así que agarré mi camioneta y me fui hacia el sitio.
Cuando llegué, en efecto, era un sitio precioso. La noche además estaba hermosa, no hacía mucho viento, el mar se notaba tranquilo, las olas se movían con un ritmo hermoso, como si bailaran. Estaban otras personas en la playa pero bastante lejos, así que no me preocupó y decidí disfrutar del momento. Estuve un buen rato ahí, con mis pensamientos, una corona y un sándwich. Después, cerca de las 10 de la noche, decidí levantarme, volver a mi vehículo y retornar al hostal. Para hacerlo necesitaba moverme por una carretera de terracería que estaba bordeada por árboles y unas pequeñas colinas. No me fijé mucho en ese paisaje, pues con la oscuridad casi no se veía nada y ya tenía algo de sueño. Estaba concentrado en mi camino cuando algo se oyó sobre el techo de la camioneta. Fue un impacto seco, como si algo hubiera caído encima. También resultó tan repentino que no se me ocurrió otra cosa más que frenar de golpe y ante mis ojos pasó una figura redondeada de color negro. Aquella cosa fue a rebotar 2 o 3 veces sobre el asfalto y se quedó tendida en el suelo. De inmediato me bajé a revisar y me acerqué al montículo oscuro con cautela. Al aproximarme, pude notar unos pies que salían por debajo de una maraña extraña. De repente me parecía que era pelo, aunque enseguida daba la impresión de ser un grueso plumaje alborotado. Cada que parpadeaba su aspecto cambiaba. Los pies que mencioné parecían humanos. Más arriba no se le veían las piernas ni la cintura, tampoco el estómago ni el pecho. Todo estaba debajo de eso que no podía determinar si era pelo o plumas. Lo único que puedo afirmar es que esa capa era de un color negro intenso. Al igual que sus pies, las manos también le sobresalían y un poco la cabeza. Los dedos que tenía eran largos y estaban un poco torcidos, como los de algunas personas cuando tienen artritis. Sus uñas eran largas, descuidadas e iban llenas de mugre. La cabeza, por su parte, no se le veía bien y tuve que moverla con el pie. Tras eso, el pánico me causó unas fuertes ganas de vomitar. Confirmé que esa criatura no era humana, pues las plumas o el pelaje le salía desde la mitad del cráneo hacia atrás y de esa zona hacia adelante poseía unos mechones de cabello tieso. Los ojos eran pequeños y en ese momento estaban cerrados, pues al parecer la brusca caída le causó un desmayo. Observé sus características y sentí todavía más miedo. Contaba con una nariz abultada, como de cerdo, la cual se movía cada que respiraba. Tenía los labios abiertos y dejaba ver sus dientes, los cuales eran puntiagudos y estaban muy sucios. Ya no me quise acercar, pero no tuve la más mínima duda de que su aliento debía ser nauseabundo y putrefacto. Por último, tanto en manos como en pies y cara, mostraba numerosos lunares de color café. Me encontraba aterrorizado por lo que veía. Sin embargo, caí en cuenta de que ese ser no debía estar ahí. En ningún libro de biología se describía su existencia. Solo un ejemplar podría documentarlo, pero no era científico, sino literario. Un tomo de mitos y leyendas rurales. Imaginé el libro y visualicé en el índice la palabra bruja. Tras darle un posible nombre a la entidad, caminé despacio hacia atrás y me dispuse a subir a mi vehículo para marcharme. Por desgracia, en ese instante la bruja abrió los ojos y extendió un brazo que se cerró sobre mi tobillo. Un chillido salió de mi garganta. Por un instante creí que todo había terminado para mí, pero mi cuerpo actuó rápido y le asesté una patada en la cabeza a la criatura. En cuanto me soltó, corrí a mi camioneta, me metí y encendí el motor. Debo confesar que estaba temblando, pero maniobré para pasar a un lado de la criatura y me fui hacia mi hostal lo más rápido que pude. Al llegar al sitio, me estacioné y me metí corriendo a la recepción. La muchacha que atendía me preguntó si me pasaba algo y yo, con recelo, le dije que tuve un pequeño inconveniente en la carretera. Con el ceño fruncido me dio la llave de mi habitación y me consultó si necesitaba ayuda o un médico, pero le dije que no. Caminé deprisa hacia el cuarto y me metí. Hasta que le puse seguro a la puerta pude respirar. Esa noche no comí, sentía tanto miedo. Peor aún,
Cuando me bañé me di cuenta de que ahí donde la bruja me agarró el pie, tenía una marca morada en la que se distinguían sus dedos huesudos. Me apliqué agua caliente y una pomada que llevaba. Al paso de los días pensé que se me quitaría, pero ¿saben qué ocurrió? Pues que ya pasaron 10 años y la mancha permanece. Se ha difuminado un poco, pero todavía se notan las huellas de 5 dedos encima de mi tobillo. 5 dedos huesudos y largos. Me he puesto de todo y hasta fui al médico. A la única conclusión que he llegado es que lo mejor se quitará con el paso de los años. De momento, ahí en mi pie, llevo la huella de una bruja, una criatura con plumas y nariz de puerco. Nací en 1971. Actualmente tengo 54 años. Soy originario de la Sierra Hidalguense y cuando crecí el mundo era completamente diferente. No había teléfonos, televisión ni internet. Nos divertíamos corriendo entre las huertas y contando cuentos frente al fogón. La escuela no era tan importante, pero íbamos porque no teníamos qué más hacer hasta los 12 años. Después nuestros papás nos llevaron al campo para enseñarnos a trabajar la tierra, a sembrar y a cosechar. Una de las leyendas que más solíamos escuchar mientras la leña ardía era la de la bruja que vivía en un cerro llamado El Calvario. Era una zona deshabitada del pueblo. En parte, creíamos que se debía a que estaba marcado como una zona federal, pero también tenía ciertas cosas que nos inquietaban. Por ejemplo, mucha gente había visto bolas de fuego bailando encima de la arbolada, y algunos valientes, al pasar cerca de ahí por la noche, aseguraban que se oían voces. Cada tanto salía alguien a decir que vio algo extraño en el Calvario, y por eso preferíamos no acercarnos. Entonces pasó el tiempo, crecí y llegué a los 15 años. Me hice de un amigo con el que iba para todos lados. Ya no estudiaba, por eso después de trabajar con mi papá, tenía mucho tiempo libre para irme a la calle a platicar con las muchachas o jugar fútbol. Una noche, mientras caminábamos por la carretera, mi compañero señaló algo encima del Calvario. Seguí la dirección de su dedo con la mirada y yo también lo vi. Era una esfera anaranjada que se movía de forma circular. Desde donde estaba, se veía pequeña, pero de cerca debía ser enorme, como del tamaño de un becerro recién nacido. Mi amigo y yo empezamos a bromear con respecto a que aquello era una bruja, y uno con el otro nos retábamos a ir al Calvario para probar nuestra hombría. Entre esto y aquello, te digo y me dices, empezamos a caminar hacia el cerro, y cuando menos nos dimos cuenta, ya estábamos en el lindero que se suponía no debíamos pasar. Claro está, nos metimos, pues si no, no hubiera sido historia. Aunque a partir de ahí, avanzamos con lentitud y en silencio. Cuando vimos desde abajo, la supuesta bruja todavía andaba moviéndose, pero allá en la punta del cerro. Cuando ya habíamos subido un tanto, nos fijamos y la esfera no estaba por ningún lado. Continuamos caminando hacia arriba y de repente mi amigo me empujó detrás de un tronco grueso, pues en un pequeño claro se hallaba algo, una figura rara, apenas visible en medio de la negrura nocturna. Desde donde estábamos, parecía un ave de gran tamaño, pues incluso nos dio la impresión de que se estaba acicalando las plumas. Por supuesto, sentimos miedo y la valentía que nos había llevado hasta ese lugar se nos cayó al suelo. Lo único que hicimos fue quedarnos quietos y mirar. Conforme fue pasando el tiempo, más estrellas salieron y la luna se asomó en el horizonte. Su luz fue la que nos permitió observar mejor a la criatura. Tenía un cuello largo, como de ave. Confirmamos claramente que lo que cubría su cuerpo eran unas plumas muy negras y enormes, como de cuervo, porque hasta destellaban con la luz de la luna. Las patas o pies no se le veían, pues su plumaje era abundante y le cubría todo. Entonces, mi amigo, quizá animado por la curiosidad, se movió y pisó algo que hizo ruido. Esa cosa levantó la cara y solo así pude verla.
De verdad experimenté un horror intenso, pues sobre aquel organismo animal se asentaba una cabeza con características humanas. Tenía 2 ojos, una nariz abultada y una boca con labios gruesos. Estaba algo deforme y desproporcionada, pero no cabía duda de que la cara era de una mujer vieja. Tras llamar su atención, no se nos ocurrió ninguna otra cosa más que correr hacia el pueblo lo más rápido posible. Nos movimos en medio de los troncos. Íbamos jadeando por la velocidad y el temor a que la criatura nos alcanzara. En cierto punto escuchamos un poderoso aleteo y miramos hacia atrás, pero no había nada. Entonces mi compañero dijo: «¡Arriba! ¡Mira hacia arriba!». Y al ver para el cielo, notamos una sombra que nos perseguía. La bruja iba volando encima de los árboles. Tratamos de bajar con más rapidez. No nos importó golpearnos con las ramas ni desgarrarnos la ropa con los arbustos espinosos. Lo único que deseábamos era alcanzar el lindero, aunque no teníamos claro si llegar ahí significaría haber escapado. Hicimos la bajada en unos minutos, pero nos pareció una eternidad. Antes de llegar al lindero, vimos un fogonazo anaranjado y oímos unos chillidos estridentes. Luego, cuando por fin cruzamos la cerca, volteamos y notamos que la bola de fuego había regresado, pero no se movía con suavidad como antes, sino que saltaba de un modo frenético, como si hubiera una barrera invisible ante la cual no podía pasar. Obviamente no nos quedamos a revisar ni a confirmar nada. Seguimos avanzando hasta llegar a la plaza, y todavía desde ahí vimos la esfera e imaginamos que seguiría enojada por nuestra osadía. Nos tomó un buen rato calmarnos y volver cada uno a nuestra casa. Creímos que ya se había terminado la cosa. Sin embargo, nos empezó a ocurrir algo inquietante durante las noches. Primero no nos dijimos nada, porque creímos que era personal y tampoco queríamos mostrarnos débiles, pero una tarde, la inquietud me obligó a decirle a mi amigo: «Ojalá no hubiéramos ido al cerro aquella noche, porque desde entonces tengo pesadillas con los chillidos de la bruja». Mi amigo se giró de manera brusca y me dijo que él estaba pasando por lo mismo. Me contó que se empezaba a dormir y enseguida oía aquellos gritos espantosos que lo obligaban a sentarse de golpe para confirmar que la criatura no estuviera a un lado de él. Eso nos estuvo pasando desde los 15 hasta cerca de los 20 años. Luego, quién sabe por qué, dejó de ocurrirnos, pero jamás llegamos a olvidar la experiencia vivida. No lo sé, a lo mejor aquella bruja se murió y el hechizo se terminó. Familia, muchas gracias por llegar hasta este punto, línea donde comienza lo inesperado, lo aterrador, lo demoníaco y todo aquello que no cualquiera se atreve a escuchar. ¿Estás listo? Si es así, puedes dejarme 2 palabras en la cajita de los comentarios. Lo logré. Recuerda dejarme tu pulgar arriba. Y si es que aún no lo has hecho, suscríbete para no perderte ni una sola de las historias de terror que subimos cada semana. Pero esta noche, déjame contarte este último relato. Una historia que podría estar sucediendo en este preciso momento. Me llamo Mariana y vivo en el Estado de México. Hoy les quiero contar sobre mi vecina Juanita. Ella era una mujer bajita, que no medía más de 1 metro con 40 centímetros. En la colonia la conocíamos desde hace muchísimos años, pues fue de las primeras que llegó a la zona. Cuando ocurrieron las cosas que les voy a relatar, tenía como 70 años, así que era la abuelita de la cuadra. De acuerdo con lo que contó, su esposo falleció mucho tiempo antes y al quedar viuda ya no quiso saber más del matrimonio, de modo que era viuda y permanecía soltera. En ningún momento mencionó que tuviera hijos, ni tampoco cercanía con sus familiares. Así pues, doña Juanita siempre andaba sola, pero como le hablaba a todo mundo, no lo parecía. Para todos era una señora amable, risueña y cariñosa.
A los niños les daba dulces, a los mayores les preguntaba cómo andaban y si había algo con lo que pudiera ayudar. Lo hacía sin dudar. Muchos infantes le decían tía Juanita y varios adultos la consideraban como una abuela adoptiva. Por otro lado, su domicilio era pequeño, una vivienda de una planta con la fachada rústica. Enfrente tenía muchas plantas que cuidaba con veneración y siempre estaban floreando. Que supiéramos, no tenía mascotas, pero solía dejar maíz en el jardín para que acudieran las aves a comer. O sea, en todo sentido actuaba como una buena mujer. Un día, de repente, ya no la vimos. Como siempre, pensábamos que se encontraba ocupada o que le había surgido algún trabajo por el cual andaba desaparecida. Sin embargo, al paso de los días sin tener información sobre Juanita, la comunidad se empezó a inquietar y finalmente fuimos a su casa. Tocamos varias veces sin que nos respondieran y al final nos marchamos. Entonces, un día, oímos que iba un carro voceando, de esos que se dedican a distribuir periódico local. Decía: agarraron a la bruja de la colonia. Ya está detenida. Andaba robando en el panteón. Me acerqué a comprar un ejemplar y vaya sorpresa. En la primera página estaba plasmada la fotografía de doña Juanita con las manos esposadas. Leí la noticia y decía que la atraparon en un panteón cercano mientras abría una tumba vieja y sacaba los restos del difunto. En ese cementerio saquearon otras tumbas y se encontraba en alerta. De inmediato llamaron a las autoridades y empezó una investigación en la que se confirmó que varios de los sepulcros vandalizados fueron obra de Juanita. Después de eso, siguió lo más complicado: sacarle a la señora la razón por la cual robaba osamentas humanas. Al principio la mujer se negó a hablar, pero cuando vio a los agentes dispuestos a procesarla sin más, soltó la sopa. Se dedicaba a la brujería. Era una hechicera y con orgullo aseguró que de las buenas. En un posible ataque de pánico, les propuso a los policías hacer los trabajos a cambio de que la dejaran ir, pero todos se negaron. Por consiguiente, Juanita debe de seguir recluida hasta determinar su condena, y para ello también sería necesario realizar un cateo en su casa, sitio en el que las autoridades sospechaban que hallarían más huesos. Un par de días más tarde, llegaron varias patrullas a la casa de Juanita y abrieron su puerta con un mazo. Desde lejos vimos cómo entraban los policías y al cabo de unas horas observamos que salían para que los peritos se hicieran cargo. Un rato más adelante, empezaron a verse los hombres vestidos de blanco con cosas espantosas entre las manos. Unos llevaban huesos largos, como de fémures, enredados en listones rojos y negros. Otros cargaban cráneos, en los que destacaba una corona de clavos o piedras metidas en las cuencas de los ojos. También extrajeron frascos llenos de un líquido rojizo, en el que se veía que faltaban elementos desconocidos. A uno de los encargados, por accidente, se le cayó un contenedor y al romperse, dejó a la vista los cuerpos de varias serpientes y la fotografía de un hombre. Traté de ver quién era, pero no me resultó familiar. Así que la señora hacía trabajos para gente de otros lugares. Una vez que vaciaron su casa, los agentes pusieron unas cintas amarillas alrededor. Frente a la puerta estuvo una patrulla durante un par de días y luego la casa quedó olvidada. Ahí fue donde los vecinos empezamos a acercarnos hasta entrar. La casa no lucía extraña, pero en el fondo había un cuarto con una puerta pintada de negro. Estaba abierta y cuando me asomé, me sorprendió ver que tenía la pared llena de pentagramas y símbolos extraños. Ahí ya no quedaban objetos, pero se veía que en casi todo el piso se quemaron cosas y se prendieron veladoras. De inmediato percibí un ambiente pesado, como si el cuarto absorbiera el oxígeno disponible, y eso dificultaba la respiración. Salí del sitio y pensé en Juanita. No era cualquier bruja, sino de las malas, de las que hacen cochinadas grandes. ¿Cómo pudo fingir ser una dulce anciana y engañarnos por tanto tiempo?
Jamás se nos hubiera ocurrido que se dedicaba a cosas tan horribles. Pasaron los días. Los vecinos saquearon la casa de Juanita y poco a poco se nos fue olvidando el asunto. Sin embargo, una mañana, en las noticias de la televisión salió una nota sobre ella. Decían que acababa de recibir 30 años de prisión por comercialización ilegal de fragmentos humanos y por actividades inmorales. Cuando la presentadora expuso las cosas que hizo, al robo de los huesos se le añadió la adquisición de fetos, la utilización de animales para sus rituales y el daño causado a otras personas. Algunas de ellas identificadas por medio de las fotografías que iban dentro de los frascos. Al final la señora quedó en la cárcel y nosotros nos asombramos tanto por no imaginar qué clase de vecina teníamos. Era mala, una bruja muy mala. No olvides compartirme con todos tus amigos, así la familia crece. Nos vemos, ahí estaré en tus pesadillas.